¿Cuáles son las ventajas y las desventajas del cultivo de sorgo? Como primero, la ventaja es que posee una elevada producción de materia seca por hectárea. Como vimos en cuadros anteriores, veíamos que el sorgo tiene la capacidad o tiene la aptitud de producir hasta 16 toneladas de materia seca. Otra ventaja es su largo periodo de aprovechamiento dado por su capacidad de rebrote, siempre que se trate de sorgos que sean macolladores y con buena capacidad de rebrote. Ese largo periodo de aprovechamiento puede dar o estar dado desde noviembre, digamos, si hacemos siembras óptimas o tempranas a partir de mediados de octubre, que es cuando logramos la temperatura en el suelo, podemos lograr un periodo de aprovechamiento comprendido entre noviembre hasta abril o incluso mayo. Buena calidad de forrajera, vimos que la evolución de la fenología, inclusive con la altura, iba variando las digestibilidades y por lo general sorgos con 50 centímetros de alturas podrían llegar a tener un 70% de digestibilidad. Si bien 50 centímetros de altura puede ser medio crítico para el pastoreo de los sorgos, pero alrededor de 60 centímetros, que es lo normal para empezar el pastoreo, 60 o 70 centímetros, podemos lograr una digestibilidad cercana al 70%. A medida que avanza la fenología, la digestibilidad iba disminuyendo y por lo general en un estado avanzado, en un estado reproductivo de grano pastoso, lográbamos digestibilidades críticas del 55%. Una gran plasticidad en cuanto a requerimientos climáticos, vimos que es una especie, el sorgo, es una especie rústica que tiene distintos tipos de mecanismos para sortear la sequía o los déficits hídricos y eso le confiere una buena plasticidad o adaptación a distintos ambientes. Y la otra gran ventaja que tiene es que por su elevada producción modifica los planteos forrajeros, o sea, modifica la superficie necesaria. Y eso si lo comparamos quizás con algunas megatérmicas o algún otro tipo de pasturas que producen, digamos, por hectárea, por ciclo, alrededor de entre 5.000 a 7.000 kilogramos de materia seca. Estos tipos de sorgo pueden llegar a producir 16 toneladas de materia seca o 16.000 kilogramos de materia seca por hectárea por ciclo. Entonces, esa es la gran ventaja que tiene al reducir la superficie forrajera. Así como vemos las ventajas, las desventajas que tienen los sorgos son los riesgos propios que tiene cualquier cultivo anual. Y cuando hablamos de riesgo propio podemos hablar de situaciones de sequías severas o granizos o ataques de plaga que no se controlan o problemas en lo que es implantación respecto a las malezas. Digamos, todas esas situaciones son los riesgos, lo que tenemos que enfrentar y más sabiendo que son cultivos anuales que cualquier inclemencia nos puede hacer que el pastoreo se termine antes o directamente la producción de materia seca sea muy baja. La gran desventaja, como vimos también en cuanto a aprovechamiento, es que hay mucho desperdicio y más cuando se trabaja en una sola fecha de siembra o por miedo a situaciones de intoxicación o desconocimiento en cuanto al punto de vista de manejo, alturas de entrada o de inicio y salida del pastoreo. Esas son las causas que generan un alto desperdicio. Problemas de toxicidad, vimos que el ácido cianhídrico o la durrina, que es la que contiene el ácido cianhídrico, bajo alguna situación que pase estrés la planta, hace que entrar en contacto la hemucina con la durrina y esa combinación generaba que se liberara el ácido cianhídrico y produciera la toxicidad o la anoxia citotóxica. También vimos o vemos que como gran desventaja que tiene, o sea, esa característica de tener un largo periodo de aprovechamiento, dado su capacidad de rebrote, que es una buena ventaja, también termina siendo una gran desventaja en el momento que dentro de la cadena forrajera, para ese mismo lote donde tenemos el sorgo, si queremos implantar luego un cereal de invierno, es un pésimo o un mal antecesor o un inadecuado antecesor para implantar esos cultivos estacionales de otoño, invierno y primavera, debido a que no nos da el tiempo suficiente como para lograr un barbecho y acumular agua, y más todavía en las zonas semiáridas como la nuestra, que impide las buenas implantaciones de esos cultivos invernales.
Otra característica a tener en cuenta desde el punto de vista como efecto metabólico que genera el sorgo en la alimentación es qué pasa cuando no se procesa el grano de sorgo. O sea, qué pasa cuando partimos de este concentrado energético, ¿por qué termina en esa situación? ¿Por qué no se alcanza a utilizar el almidón contenido en el interior de ese grano? ¿Y por qué cuando lo utilizamos de esta forma, tal cual, no produce ningún efecto, sino que un viaje a través del tracto intestinal del animal? Para comprender lo anterior, lo que primero debemos hacer es comprender cómo se constituye un grano de sorgo. Y el grano de sorgo se constituye primero por un germen. En ese germen vamos a encontrar el eje embrionario, que una parte va a dar origen a la parte aérea, los tallos, y la parte inferior va a dar origen a las raíces. Luego se encuentra constituido el resto del grano por lo que es el almidón, que es lo que nosotros conocemos como concentrado energético. Ese almidón se constituye de tres tipos de endospermas. El primero, que es el propiamente dicho endosperma harinoso. Ese endosperma harinoso se encuentra recubierto por un endosperma un poco más duro, conocido como endosperma córneo. Y por último tenemos el endosperma periférico. A esos endospermas se encuentra rodeado por tres capas de tejido, que son la testa, la capa de la neurona y el pericarpio, que es la última capa que rodea a todo el grano de sorgo. Habiendo entendido cómo se constituye el grano de sorgo, necesitamos saber cuáles son los factores que afectan la utilización ruminal de ese grano. O sea, por qué si no procesamos el grano tal cual, solamente pasea por todo el tracto digestivo y no produce ningún efecto. O sea, no se puede aprovechar ninguno de estos endospermas. El primer factor a tener en cuenta es el endosperma periférico. Hay tres factores en realidad dentro del grano de sorgo que afectan la utilización ruminal de sorgo. Dos de ellos se encuentran en el endosperma periférico. El primero es el almidón en forma de gránulos. Ese almidón en forma de gránulos se constituye en una primera instancia por amilopectina y por amilosa. Esa amilosa está relacionada con la digestibilidad del almidón. Y podemos decir que la digestibilidad del almidón es inversamente proporcional al contenido de amilosa. O sea, mientras mayor contenido de amilosa haya en ese endosperma, menor va a ser la digestibilidad de ese almidón. Por lo tanto, va a tener un efecto perjudicial en la ganancia de peso del animal. Y la otra cuestión que hay que tener en cuenta de la amilosa es que la proporción entre amilosa y amilopectina varía y es dependiente del tipo de híbrido que se trate. O sea, no todos los híbridos tienen la misma proporción de amilosa y amilopectina, por lo tanto, la digestibilidad de esos gránulos de almidón va a ser variable. El segundo componente que se encuentra, o el segundo factor que afecta la utilización ruminal de ese grano de sorgo que se encuentra en el endosperma periférico, son las proteínas, pero como cuerpos proteicos. Y esas proteínas como cuerpos proteicos encontramos a las prolaminas, más específicamente las prolinas, que son insolubles en el licor ruminal y afectan de forma negativa la disponibilidad de ese almidón para la degradación bacteriana. Esas prolinas se agarran o se aferran a los gránulos de almidón e impiden su digestibilidad en el licor ruminal o impiden que las bacterias tengan acceso a la degradación de esos gránulos de almidón. El tercer y último factor que afecta a la utilización ruminal de ese grano de sorgo se encuentra en la testa y es conocido como tanino. Como habíamos dicho en algunas diapositivas anteriores, cuando hablábamos de sorgos graníferos, veíamos que habían distintos grados de tanino. Podíamos decir que habían sorgos graníferos con alto, medio o sin tanino. Bien, ¿cómo afecta en este caso el tanino a la utilización ruminal de esos granos de sorgo? Podemos decir que los taninos, sobre todo los condensados, denominados antipájaros. ¿Por qué antipájaros? Porque es una característica que se utilizó durante la selección de los sorgos para el control de las aves. Los pájaros, digamos, para evitar el consumo de grano de sorgo por parte, o las pérdidas de consumo, por consumo de grano de los pájaros,
Se utilizó el altanino justamente porque tiene un efecto astringente y eso hacía que la pérdida por consumo de pájaro fuera menor. Entonces por eso se los conoce esos taninos condensados como antipájaros. Y esos taninos condensados también tienen un efecto que hacen que se reduzca la digestibilidad y la eficiencia en la utilización de los nutrientes. Tanto las prolinas como los taninos tienen gran afinidad, ¿sí? O sea, los taninos se unen a las prolinas. Y aquí habíamos dicho que las prolinas tienen afinidad o se unen a los gránulos de almidón. Y dentro de los gránulos de almidón tenemos la amilosa, que es inversamente proporcional al contenido, o mejor dicho, inversamente proporcional a la digestibilidad. Por lo tanto, esa estructura tanino, prolina, amilosa genera una baja digestibilidad en el grano. Esa es la causa de por qué, si no hay un procesamiento de ese grano, termina solamente paseando por todo el tracto digestivo. Entonces, para concluir, podemos decir que la interacción entre amilasa, prolinas y taninos condensados van a hacer que de este grano de sorgo pasemos a esto si no hay un procesamiento. Esa estructura entre amilasa, prolinas y taninos condensados hace que todo el almidón contenido en los endospermas de estos granos, si no hay un procesamiento, y por el procesamiento entendemos quebrado, partido o molido, van a hacer que esta estructura haga que todo ese endosperma harinoso esté indisponible para las bacterias a nivel ruminal y por lo tanto lo vamos a ver en el bosteo tal cual como ingresó en la boca del animal. Les dejamos la bibliografía o el material de repaso con la que se construyó la clase. Desde ya muchas gracias por su atención y nos veremos en las consultas o tutorías.